El muro de Berlín, otra de las tantas aberraciones creadas por el comunismo. Miren cómo tenían que mantenerlo iluminado para que no se dieran cuenta de la miseria que había del otro lado, de la debacle económica que al final dio al traste con el sistema. Realmente la inoperancia económica fue la que liquidó definitivamente el socialismo, junto a todos estos elementos de empuje. Y diríamos, y yo creo que Ben Lewis, el director de este documental, demuestra bien la importancia que tuvo el humor para estas pequeñas presiones. La presión mayor, por supuesto, vino de Estados Unidos y vino de otros gobiernos que sencillamente abogaron por la necesidad de que esta agonía terminara para tantos pueblos brillantes, tantos pueblos que son cunas de cultura y de civilización y que tuvieron que sufrir todos estos años. Como dice el mismo testimoniante, es insólito que un sistema semejante haya durado tanto tiempo. Pero bueno, en lo que duró, al menos los ciudadanos tuvieron el escape, la fuga de hacer chistes, y eso era entre todo el mundo. Realmente nadie conoce el origen de los chistes, y dice Ben Lewis que hay recopilados cientos y cientos y cientos, como también cientos y cientos de personas fueron a la prisión. Pero veamos un poco más del martillo y las cosquillas. Al estancarse las economías de Europa Oriental, solo los periódicos se interponían entre los ciudadanos y la deprimente verdad. Periodistas y editores no podían mencionar ciertas cosas. En Alemania Oriental, los comunistas compilaban una lista semanal de malas palabras. En el Comité Central había un departamento de propaganda y este era responsable de todos los asuntos relacionados con los medios de comunicación de Alemania Oriental. No podías decir nada sobre aviones ligeros, por ejemplo, porque eso podía alentar a las personas a escapar de Alemania Oriental utilizando ese tipo de aviones. No podías usar la frase circo estatal, porque la palabra circo, por supuesto, tenía un doble significado. Los chistes contenían realidades que las autoridades no divulgaban al público. Y dentro de la propia realidad se encontraban chistes no intencionales, porque día tras día la vida allí era absurda y grotesca. Así era. Estamos en la pantalla de Azogue y les recordamos que este es el 5º capítulo, quedan 2 más, el 6 y llegamos hasta el 8. Vamos a hacer 8 capítulos recorriendo. Si usted ve esta serie completa, va a tener una idea, en primera va a tener una historia bastante simple, es mucho más compleja, de cómo transcurrió el socialismo el comunismo desde sus orígenes hasta la caída del muro de Berlín y un poquito después, hasta que sencillamente desaparecieron los chistes, porque al desaparecer el sistema, todo volvió a la normalidad, el mundo real empieza a reírse de otras cosas, como es aquí en los Estados Unidos, que los políticos, por supuesto, son objeto de mofa y otros componentes, pero no el pueblo, porque pensemos en lo absurdo de la idea de las dictaduras comunistas, que uno las está padeciendo, las está viviendo y les dicen que es el mejor de los mundos posibles. Esta idea panglosiana, pero que es, por supuesto, totalmente absurda e irreal. Recuerden, en Cuba hay muchísimos chistes que todos ustedes conocerán, pero me viene a la mente ese donde algunos cubanos dicen que iban a comer al noticiero, que iban a comprar las viandas en el noticiero de televisión, porque ahí, tal y como están hablando todos estos testimoniantes del martillo y las cosquillas, es donde único se podía ver el éxito económico de la revolución de los Castro. Veamos otro fragmento. En Rumania, la policía secreta vigilaba muy de cerca a los periódicos por una razón totalmente diferente. Era muy difícil deletrear el nombre de su líder. Me ocupaba de que cada palabra fuese escrita correctamente. Y claro que el nombre de Nicolae Ceausescu y Elena Ceausescu fuese escrito correctamente.
Y era muy peligroso escribir mal sus nombres. Debías asegurarte de que su nombre nunca fuese escrito como Nicolae. Eso significa sin pene en rumano. Podías ir a la cárcel por eso, por minar el poder del pueblo y la política del partido. Me sucedió a mí. Me sucedió a mí. Les preguntaron a todos mis colegas, ¿lo saben? ¿Está ella contra el partido? ¿Cuenta chistes sobre el comunismo? ¿Qué amigos tiene? ¿Dice cosas? ¿Está en desacuerdo con nuestras políticas? Y todos tuvieron que decir, oh no, es una chica muy amable, pero esto fue un error. Este testimonio proviene de una de las más oscuras y represivas dictaduras del sistema comunista, la de Ceausescu. Y vemos ahí cómo esa mujer estuvo al borde de ser detenida y de estar en grandes problemas por haberse equivocado. La errata que todo el mundo le tenía miedo, una errata que podía llevar al nombre de Ceausescu como un hombre sin pene. Imagínense ustedes, estos caudillos que no entendían, por supuesto, de humor. El humor se hacía alrededor de ellos, pero nunca con su participación. Veamos este otro fragmento. Para entonces, la agricultura soviética estaba muy mal y los soviéticos tenían que importar millones de toneladas de grano de América. Sin embargo, había grandes cosechas de nuevos chistes. El envejecido líder de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, era una gran inspiración para su pueblo. Queridos camaradas, tengo dos importantes anuncios para ustedes. Uno feliz y otro triste. La mala noticia es que durante los próximos 7 años no tendremos otra cosa que comer más que excrementos. Sin embargo, la buena noticia es que habrá excrementos en abundancia para todos. En sus últimos años, Brezhnev no estaba solo físicamente enfermo, sino que también estaba muy débil mentalmente. Ni siquiera podía mantener una conversación por sí mismo, así que usualmente leía textos preparados para él previamente. ¿Quién dice que siempre leo de un trozo de papel? Ja-guión, ja-guión, ja-guión. La apariencia física del líder comunista empeoró las cosas. Con el tiempo, Brezhnev apenas podía caminar. Pronto fue claro que Brezhnev, de hecho, primero estuvo senil, luego casi muerto y después en un estado de embalsamiento en vida. Eso era vergonzoso para el liderazgo de Alemania Oriental y para los líderes de otros gobiernos comunistas, porque ellos no eran más que satélites, eran apenas los títeres de un grupo de ancianos seniles. Este fragmento del martillo y las cosquillas nos permite hacer un símil elemental. O sea, Brezhnev, en la total decadencia física y de salud, continuó al frente de un país tan grande, tan poderoso como era la Unión Soviética. Era casi ya un títere, era un hombre manejado por guiones que a veces se decía que había que aguantarle hasta la quijada para que no se le cayera. ¿Cuál es el caso de Cuba? Ya lo hemos visto. El asunto que el dictador cubano ha resucitado, pero también pasó por toda una etapa de desaparición, de enfermedad muy grave, y aunque entregó el poder a su hermano, mantuvo la dirección del partido
y parece que van a volverlo a coronar en el próximo año, en abril, cuando se haga el Congreso. Esto es argumento, sin duda, para un chiste, argumento para cientos de chistes. Recordemos que Fidel Castro, la vejez, verlo deteriorarse ante la cámara, aquel joven que bajó de la Sierra Maestra, es uno de los grandes chistes de la revolución. No se pierdan el otro capítulo de esta serie que estamos dedicando al humor en el socialismo. Nos vemos en la próxima pantalla de Sobre.